Bien, terminamos el tema del reinado de Alfonso XIII con la dictadura del general Primo de Rivera y lo que va a suponer el final de la monarquía. Primo de Rivera da su golpe de estado, hemos dicho, el 13 de septiembre y forma un directorio militar que se va a convertir en el gobierno de la nación en ese momento. En el manifiesto que publica Primo de Rivera para justificar el golpe, asegura que el objetivo era acabar con la corrupción de los partidos y eliminar el caciquismo, imponer el orden social y acabar con la amenaza del separatismo catalán, pero parece claro que la verdadera intención del golpe de estado era proteger al ejército de las consecuencias del informe Picasso, es decir, de las consecuencias de ese informe que denunciaba la mala gestión y la incapacidad para gestionar el control de el protectorado español en Marruecos. Primo de Rivera insiste en presentar la dictadura como una etapa de transición que debía solucionar los problemas del país y permitir a España alumbrar un nuevo momento político. Lo primero que hace es anular la Constitución del 76, bueno, más que anularla, la suspende, y por tanto el directorio militar tiene las manos libres para hacerse con el gobierno. Las medidas llevadas a cabo, ya he dicho antes, suspende la Constitución, disuelve las Cortes e impone la censura de prensa, como es habitual en este tipo de regímenes dictatoriales. Además, disolvió los ayuntamientos y diputaciones y los cambió, es decir, cambió a sus miembros y puso a gente que eran partidarios del régimen de Primo de Rivera. Prohibió la actividad de partidos políticos y sindicatos, no en sí a los partidos políticos y a los sindicatos, pero sí su actividad, mientras que durase la dictadura, y creó un partido único, siguiendo lo que, bueno, más o menos en ese tiempo, puesto que esta Unión Patriótica, este partido único, se va a crear en 1925, pues siguiendo un poco la estela de lo que había hecho Mussolini con el Partido Nacional Fascista en Italia. Se centró además en reprimir los nacionalismos, especialmente el catalán, suspendió precisamente la mancomunidad, es decir, aquello que había propuesto Canalejas, y si hay algo en lo que tuvo éxito este directorio militar fue precisamente en la pacificación de Marruecos. Se colaboró con Francia, puesto que tenían intereses comunes en el protectorado, y mediante el desembarco de Alhucemas se derrotó a las tropas de Abdelkrim y se consiguió el control total sobre el protectorado. Una vez pasados los primeros años, Primo de Rivera intentó institucionalizar y perpetuar el régimen, un poco tomando como modelo lo que había hecho Mussolini en Italia. Así, eliminó el directorio militar y lo sustituyó por un directorio civil, es decir, un gobierno con él al frente, pero formado por políticos, digamos, profesionales, es decir, civiles. También creó la llamada Asamblea Nacional Consultiva, que no era más que una mala imitación de lo que debía ser una cámara legislativa. Aquí tenemos una foto de ese directorio civil con Primo de Rivera y Alfonso XIII en el centro. Estos años fueron favorecidos por la coyuntura internacional, es decir, la coyuntura de los llamados, entre comillas, felices años 20. Esto provocó que en España se extendiese la red eléctrica, aumentase bastante la producción minera, se impulsasen obras públicas como embalses, carreteras, se extendiese todavía más la red de ferrocarriles, y fue la época también cuando de creación de los grandes monopolios
en determinados tipos de mercados. Por ejemplo, el mercado de los hidrocarburos se creó la compañía CAMSA, en el de las telecomunicaciones la compañía Telefónica, o en el tabaco la compañía tabacalera. En política laboral también intentó imitar el modelo italiano, el modelo corporativista. Se creó la llamada Organización Corporativa del Trabajo y se crearon los llamados comités paritarios. ¿Qué eran estos? Pues eran comités formados por representantes de los obreros, de la patronal y un representante gubernamental. Y ahí pues tenían que decidir sobre salarios, sobre condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. A menudo, bueno, pues tenían que negociar y el gobierno intentaba mediar entre patronal y sindicatos, siempre poniéndose, como es razonable pensar por la época, más de parte de la patronal que de los obreros. En estos comités paritarios, por ejemplo, participaron sindicatos como la UGT, que no estaba de acuerdo con la dictadura, pero consideraba que no participar sería negativo para los obreros, mientras que, por ejemplo, la CNT, el sindicato anarquista, se negó a participar en estos comités y precisamente por eso fue prohibida la CNT, fue ilegalizada. En cuestión de política social, el régimen fue bastante activo. Se redujo el analfabetismo, puesto que llevó a cabo un programa de construcción de escuelas. También se construyeron casas de protección oficial. Se legisló cuestiones relativas a la jubilación, a la maternidad de las trabajadoras, etcétera, etcétera. En esto fue bastante activo. Sin embargo, a partir de 1929, pasados ya 4 años desde el inicio del directorio civil, cada vez eran mayores y más importantes las voces discordantes, la oposición al régimen. Por un lado estaban los partidos tradicionales, los partidos del turno, el Partido Conservador y Liberal, los políticos de estos partidos que consideraban que la dictadura ya estaba durando demasiado. Por otro lado, los republicanos, claramente en contra no solo de la dictadura, sino de la propia monarquía, que apostaban por la creación mejor dicho, llevaban a cabo la fundación del partido Alianza Republicana. Intelectuales como Ortega y Gasset, por ejemplo, y estudiantes en general de la universidad que se quejaban de la falta de libertad. También los anarquistas, que se radicalizaron después de la prohibición de la CNT, y su sector más radical pues fundó la Federación Anarquista Ibérica en 1927, la FAI, y el propio ejército, donde había una división entre los partidarios del régimen y los detractores del régimen. Una dictadura que sobrevivió a 2 sublevaciones militares: la Sanjuanada, la noche de San Juan, de viene ese nombre, de 1926, y la sublevación del cuartel de artillería de Ciudad Real en 1929. Sin embargo, estaba claro que Primo de Rivera había perdido apoyo, había perdido además la popularidad que en un tiempo tuvo. Fue bastante apoyado por las clases medias, por sectores políticos, incluso por sectores políticos catalanes que aplaudieron su golpe en 1923, pero que precisamente por la represión del catalanismo pues se enfrentaron a Primo. Primo de Rivera se encontraba débil políticamente, también físicamente, estaba bastante enfermo, y pidió apoyo al rey y al ejército. Y no es que no se lo diesen, o sea, mejor dicho, no es que no se lo negasen, sino que no se lo dieron. Como se vio solo, decidió dimitir en enero de 1930. Alfonso XIII aceptó su dimisión y marchó a Francia, al exilio, donde además murió, y eso nos da la idea de su situación de salud. Murió 2 meses después, precisamente en París.